Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico cuando mi teléfono sonó. Era Camila, mi única hija. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando dijo: «Mamá, mañana viajamos a Europa. Ya vendí tu casa de playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y simplemente colgó, sin más explicaciones. Por 50 años la crié, me sacrifiqué por ella, y ahora me descartaba como si fuera basura. Respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Isabel. Tengo 71 años y hasta ese momento pensaba que conocía a mi hija. Había enviudado apenas 6 meses atrás. Javier, mi esposo, murió de un infarto mientras desayunábamos juntos, como lo hacíamos cada mañana desde hacía 45 años. Aquella mañana, él me sirvió café con leche y tostadas. Como siempre, me dio un beso en la frente y dijo: «Buenos días, mi amor». Fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Camila había estado más presente en mi vida, o al menos eso creía. Me visitaba 3 veces por semana. Me ayudó con los trámites del funeral, me acompañaba al mercado. Incluso me sugirió que fuera al médico para hacerme un chequeo. «Mamá, tienes que cuidarte mejor ahora que estás sola», me dijo con una sonrisa que yo pensaba que era de amor, pero ahora entiendo que era de conveniencia. La casa de playa había sido nuestro refugio por años. Javier y yo la compramos cuando Camila tenía 15 años, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí, creábamos recuerdos, celebrábamos cumpleaños, navidades. Camila traía a sus amigos, luego a su esposo, Mauricio. Yo cocinaba para todos, limpiaba, lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Jamás imaginé que ella la vería solo como dinero. Y el coche, aquel viejo Opala que Javier cuidaba como si fuera un hijo, lo lavaba cada domingo, cambiaba el aceite religiosamente, siempre lo estacionaba en el mismo rincón bajo la sombra del árbol. Camila sabía lo que ese coche significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su olor aún estaba en los asientos. Cuando colgó, yo seguía sentada en aquella incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y, por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí, una calma que no sentía desde la muerte de Javier, porque en ese momento recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de su muerte, Javier me había dado un sobre. «Isabel, guarda esto en tu cómoda. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo guardé sin pensar mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos trámites, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó a una sala de exámenes. El médico me examinó. Dijo que estaba bien para mi edad, que solo necesitaba más descanso y mejor alimentación. Asentí y sonreí, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Pensaba en ese sobre, en la frialdad en la voz de Camila, en cómo Mauricio probablemente estaba detrás de todo. Nunca le agradé, siempre me vio como una carga. Salí del consultorio y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Camila, pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada, pero lo que no sabía era que Javier, mi querido Javier, siempre fue un hombre previsor. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Vi pasar la ciudad, las casas, las tiendas, la gente corriendo de un lado a otro, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos, y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación, abrí la cómoda y allí estaba el sobre, exactamente donde lo había colocado. Mis manos temblaron levemente al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Javier había escrito mi nombre con su caligrafía cuidadosa en el frente. Me senté en la cama que habíamos compartido por tantos años y respiré hondo.
Afuera comenzaba a oscurecer y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontraría allí dentro cambiaría todo. Lo que encontré me dejó sin aliento. Eran documentos legales, escrituras, comprobantes bancarios y una carta manuscrita de Javier. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su caligrafía familiar. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. En todos estos años, invertí nuestras economías en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de playa, tenemos 6 propiedades más, incluyendo el edificio donde vive Camila con Mauricio. También tenemos participaciones en 3 empresas que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre lo fuiste, pero ahora también lo eres en papel. Mis manos temblaban mientras examinaba los documentos. Eran escrituras de casas en diferentes barrios, un apartamento en el centro, un pequeño hotel en la costa y, efectivamente, el edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Javier había sido el propietario silencioso. En la carta, Javier explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero, ni que Camila supiera nuestra verdadera situación financiera. ¿Conoces a nuestra hija, Isabel? Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por lo que somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había abandonado porque pensaba que no teníamos nada, cuando en realidad teníamos todo. Esa noche no pude dormir mucho. Me quedé allí con el teléfono en la mano y por primera vez en meses reí. Reí como no lo hacía desde la muerte de Javier. La situación era tan absurda que era cómica. Mi hija me había robado, me había expulsado de mi propia casa, me había tratado como una carga insoportable, y todo eso para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la facilidad con la que me había descartado. Me levanté, fui a la cocina, preparé un té y me senté en la mesa. Saqué los documentos de Javier y los volví a leer, uno por uno. Había términos legales que no entendía del todo. Necesitaba ayuda. Al día siguiente, llamé a Mateo, el abogado que había manejado los trámites del funeral. ¿Puede ayudarme, Mateo?, le pregunté. Él me miró con curiosidad, pero asintió. Claro, usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere la casa de playa discretamente, que haga lo necesario para revertir esa venta fraudulenta, y necesito que me ayude a asumir el control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que llevará algunas semanas, pero es perfectamente viable. Perfecto. Y Mateo, necesito que nadie sepa nada. Él asintió con seriedad. Lo haré bien. Si necesita algo, puedo traerle comida, ayudarla con las compras. Es muy amable, pero estoy realmente bien. Mateo me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral, mezclada con compasión, con un poco de alivio por no ser la tragedia de otros. Bueno, sabe dónde encontrarme si necesita algo. Esas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina, todos hablaban conmigo como si yo fuera una figura frágil, una viuda solitaria. Pero yo ya no era esa mujer. Yo era Isabel. Y estaba lista para recuperar lo que era mío. Volví a la casa de Pipa una semana después, acompañada por Mateo. No entramos. Nos quedamos frente al portón, observando cómo el jardín había sido descuidado, cómo las ventanas estaban cerradas, como si el lugar mismo se hubiera retraído ante la ausencia de Javier y de mí. Todos aquellos momentos felices que Camila había reducido a una simple transacción comercial. Las tardes de verano, los cumpleaños, las navidades,
los juegos en la arena, los pescados a la parrilla, las risas. Todo eso vendido como si no valiera nada. Un señor mayor salió de la casa vecina y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está todo bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Usted es Isabel, ¿verdad? La esposa de don Javier. Qué tristeza lo que pasó. Él era un buen hombre. Sí, lo era. Y esta casa era su orgullo. Siempre decía que aquí estaba su alma. Asentí sin poder hablar. El hombre se despidió con un gesto amable y se alejó. Mateo me miró con respeto. ¿Está lista para comenzar? Más que lista. Regresamos a su oficina y comenzamos a revisar los documentos. Me explicó que Camila había utilizado una autorización general que yo había firmado semanas atrás, creyendo que era parte de los trámites del funeral. Yo estaba tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. ¿Hay alguna forma de revertirlo?, pregunté. Podemos intentarlo, pero será más complicado. Tendríamos que probar que usted firmó bajo engaño o coacción. Hagámoslo. Quiero todo lo que me quitaron de vuelta. Mateo me miró con seriedad. Doña Isabel, ¿está segura de que quiere hacer esto? Después de todo, es su hija. Mateo, mi hija me expulsó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin consultarme. Me trató como si fuera basura. Ahora vago a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que ha considerado todas las implicaciones. Las he considerado todas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, imaginando cómo sería enfrentarla, cómo reaccionaría al saber que yo no estaba derrotada, que tenía más poder del que ella jamás imaginó. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Camila con la voz temblorosa. En casa. ¿Por qué? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que había perdido al hombre por quien me dejó, se acordaba de que tenía madre. Claro, hija. Ven cuando quieras. Estoy yendo ahora. Colgué y me miré al espejo. Tenía que estar perfecta para esa escena. Me puse mi vestido gris más conservador, recogí el cabello en un moño sencillo y me senté a esperar. Camila llegó con los ojos hinchados, la ropa arrugada, el rostro demacrado. Se sentó en el sofá sin decir palabra. Yo le ofrecí té. Lo aceptó. Mauricio usó el apartamento como garantía, pero ahora descubro que él no era el propietario. ¿Cómo es posible? No sé, hija. Los asuntos inmobiliarios son muy complicados. El problema es que los bancos ahora me persiguen por las deudas de él. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y además, esta notificación de desalojo... ¿Desalojo? Sí. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero, no tengo empleo, no tengo dónde vivir. Era mi oportunidad. No te preocupes ahora, descansa, recupérate y después veremos cuáles son tus opciones. Gracias, mamá. Prometo que voy a encontrar trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Camila fue esa tarde a buscar algunas cosas a su antiguo apartamento. Me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Ella había venido a mí exactamente como lo había planeado, rota, desesperada, sin opciones. Y lo mejor de todo era que no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la madre débil, la viuda triste, la mujer que no sabía defenderse. Esa noche durmió en su antigua habitación, la misma donde había dormido en su juventud. Pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un apartamento lujoso a refugiarse en el cuarto de su infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, dijo al día siguiente mostrándome un sobre. Estaba entre las cosas de Mauricio. ¿Tiene tu nombre?
Sí, mira. Me mostró el sobre. De hecho, mi nombre estaba escrito con la caligrafía de Javier. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. Qué extraño. Sí, no lo abrí. Pensé que era tuyo. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí en silencio. Era otra carta de Javier. Más documentos, más pruebas de su previsión, más amor escondido en papeles. Camila me contó más detalles sobre lo que había pasado en Europa. Cada historia era peor que la anterior. Mauricio me mintió sobre todo, mamá. No solo sobre el negocio, también sobre las deudas. Pensé que debía solo un poco de dinero, pero resulta que debe más de 500.000 reales. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo supiera. ¿Cómo? ¿Es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé, arruiné mi vida. Arruiné la tuya también. Te traté terriblemente. Te quité tu casa, tu coche, tus cosas, todo para dárselo a un hombre que me dejó en la primera oportunidad. ¿Estás bien, Camila? No, no lo estoy. Ahora las dos estamos en problemas por mi culpa. Tú perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir. Si ella supiera, pensé. Si supiera que en ese momento yo tenía más dinero que nunca, pero aún no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Mauricio? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago nada, los bancos van a embargar todo lo que tengo, y técnicamente no tengo nada. Todo estaba a nombre de él. Piensa bien, hija. Una vez que vendas esas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No consigo trabajo con todos estos procesos pendientes. Mateo me explicó que si podíamos probar que ella no sabía nada, podríamos liberarla de algunas deudas. Pero sería un proceso largo y costoso. ¿Cuánto costaría? Para un buen abogado especializado en estos casos, probablemente 250.000 reales. Y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Mateo, quiero que prepares todos los documentos necesarios para liberar a mi hija de esas deudas, pero no le digas nada sobre mi plan. Camila decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Javier me había dado y un pequeño collar que pertenecía a su abuela. La vi prepararse para ir a los joyeros, investigar precios, negociar con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario. Necesario para que entendiera el verdadero peso de sus decisiones. Mamá, conseguí algo por las joyas, dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Mateo llegó con noticias. Tenemos pruebas de que Mauricio falsificó intencionalmente los documentos de su esposa con la intención de huir del país. Eso significa que Camila puede ser liberada de las deudas. ¿Con esas pruebas? Sí, podemos probar fraude y coacción. Su hija no tendría que pagar nada de lo que Mauricio hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía la manera de salvarla legalmente, pero no lo haría aún, porque esta vez no la salvaría resolviendo sus problemas. La salvaría permitiéndole resolverlos sola. Finalmente, Camila estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. La vi sentada en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, los ojos cansados pero decididos. ¿Estás segura de que puedes con tanto trabajo físico? Le pregunté. Voy a tener que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. No después de todo lo que hice. Asentí en silencio. No era momento de palabras, era momento de observar. Teresa vino a visitarnos esa tarde. Me trajo pan fresco y frutas, como solía hacerlo desde que Javier falleció. Se sentó conmigo en la sala mientras Camila descansaba en su habitación. ¿Sabes, Isabel? Me alegra verla aquí. Se nota que está cambiando. Sí, está cambiando, pero no sabe toda la verdad. ¿Qué quieres decir?
que tengo el poder de resolver todos sus problemas, pero elegí dejarla sufrir un poco más, para que aprenda la lección completa. Teresa me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. ¿Crees que estás haciendo lo correcto? Creo que estoy haciendo lo que una buena madre haría, pero también creo que Camila necesita entender completamente lo que perdió cuando me dejó. ¿Y cómo lo hará? Valorándome, no solo como la madre que la salva, sino como la mujer que construyó todo lo que ella destruyó. Teresa suspiró. A veces el dolor es el único maestro que escucha el corazón. Camila comenzó su trabajo nocturno esa semana. Limpieza de oficinas, turnos largos, silenciosos, agotadores. Me contó que una compañera le hizo una pregunta que la dejó pensando. Me preguntó a qué grupo pertenecía, dijo Camila mientras preparaba su cena. Me dijo que en ese trabajo hay dos tipos de mujeres, las que están ahí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que tuvieron. ¿Y qué le respondiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que arruiné todo por seguir a un hombre que no valía nada. ¿Y qué te dijo? Se rió y me dijo, bueno, hija, al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Me quedé en silencio. Era la primera vez que Camila hablaba con tanta honestidad sobre su responsabilidad. No como víctima, sino como autora de sus errores. Le dije que había marcado una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Ella aceptó ir, aunque estaba nerviosa por el costo. Mamá, no tengo dinero para pagar un abogado. Apenas me alcanza para lo básico. No te preocupes ahora, hija. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Llegamos al despacho de Mateo puntualmente. Camila había vestido sus mejores ropas, aunque ya estaban gastadas. Se sentó con las manos en el regazo, mirando todo con cautela. Mateo nos recibió con calidez. Le entregó a Camila una carpeta con documentos, escrituras de propiedad, extractos bancarios, certificados de inversión. Toda la fortuna que Javier había construido en silencio. Camila leyó en silencio por varios minutos. Su rostro pasó por una gama completa de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente comprensión. Mamá, aquí dice que eres propietaria del edificio donde vivía. Sí. ¿Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones? Sí. Entonces, cuando vendí la casa de playa, era tuya. No tenías que hacerlo. Exactamente. Mateo intervino. Además, con las pruebas que encontramos, Camila ha sido liberada de todas las deudas de Mauricio. También recuperamos los inmuebles que fueron vendidos fraudulentamente. Usted está completamente libre de problemas legales. Camila se quedó en silencio. Luego me miró. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes dejarlo si quieres, le dije, pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te enseña algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te enseña el valor del esfuerzo propio, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada centavo ganado con sudor. Camila bajó la mirada. No dijo nada, pero lo entendió. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, no del tipo que Camila esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía los medios para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo nocturno. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se arreglaba para salir. ¿Estás segura? No tienes que castigarte. No es castigo, es aprendizaje. Cada noche, cuando regresaba, nos sentábamos en la terraza, algo que habíamos convertido en tradición. Era nuestro momento para conversar sobre el día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Una noche, mientras cortaba su ensalada, Camila me dijo: «Mamá, recibí una carta muy extraña hoy». «¿De quién?» «De Mauricio».
Mis músculos se tensaron. Mauricio, ¿te escribió? ¿Desde dónde? Desde la prisión en Francia. Aparentemente fue condenado a 2 años por fraude matrimonial. La carta dice que se arrepiente de todo lo que hizo. No respondí. Solo la miré. Dice que me amó, pero que no supo cómo hacerlo, que se dejó llevar por la ambición, por el miedo, que me usó, que te usó, que destruyó todo lo que tocó. Camila dobló la carta y la guardó en su bolso. No sé si creerle, pero tampoco importa. Ya no tiene poder sobre mí. Esa noche, mientras lavábamos los platos, pensé en lo lejos que habíamos llegado. No porque yo la salvara resolviendo sus problemas, sino porque la salvé permitiéndole resolverlo sola. Al día siguiente era domingo. Habíamos planeado visitar la casa de playa juntas por primera vez desde su recuperación. Camila no había querido ir antes. Decía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista?, le pregunté mientras subíamos al coche. Creo que sí. El viaje fue silencioso, pero agradable. Cuando llegamos, Camila se quedó de pie frente a la casa, mirando cada rincón. Entramos juntas. Ella comenzó a limpiar, a ordenar pequeños detalles. Era como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el balcón que Javier había construido, mirando el mar. Camila rompió el silencio. «Mamá, tengo una propuesta». «¿Cuál?» «Quiero que transformemos esta casa en un refugio temporal para mujeres que vienen de situaciones de violencia doméstica. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas». La miré. El mar brillaba detrás de ella. El viento movía su cabello y en sus ojos ya no había culpa. Había propósito. ¿Estás segura? Sí. Esta casa fue testigo de nuestra historia. Ahora puede ser testigo de muchas más. De historias que necesitan un nuevo comienzo. Sonreí. Javier estaría orgulloso. Entonces hagámoslo. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. Camila y yo comenzamos a planear la transformación de la casa de Pipa. Ya no sería solo nuestro refugio familiar, sino un lugar de acogida, de reconstrucción, de esperanza. Mateo nos ayudó con los trámites legales. Registramos la propiedad como una fundación sin fines de lucro. Teresa se ofreció como voluntaria para ayudar con la organización. El carnicero donó alimentos. La señora de la tienda de la esquina ofreció mantas. La comunidad respondió como si la casa siempre hubiera estado destinada a eso. Camila se encargó de pintar las paredes, de reparar las cerraduras, de limpiar cada rincón. Yo me ocupé de los detalles administrativos, de contactar psicólogas, trabajadoras sociales, médicas. Queríamos que cada mujer que llegara sintiera que no estaba sola. Una tarde, mientras colgábamos cortinas nuevas en las habitaciones, Camila me dijo: ¿sabes qué es lo más difícil de todo esto? ¿Qué? Ver cómo otras mujeres se rompen por dentro, cómo llegan con los ojos vacíos, con los cuerpos temblando, con el miedo tatuado en la piel. Sí, pero también ver cómo se reconstruyen, cómo poco a poco recuperan la voz, la fuerza, la dignidad. Camila asintió. Tenía pintura en las manos, el cabello recogido en una trenza desordenada y una expresión que no le había visto en años: paz. La primera mujer que llegó se llamaba Lucía. Tenía 32 años, 2 hijos pequeños y una historia de violencia que nos dejó en silencio. Camila la recibió con una sonrisa, le mostró su habitación, le preparó té. «Bienvenida», le dijo. «Este lugar es tuyo ahora». Lucía lloró, no por tristeza, sino por alivio. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza, Camila me miró y dijo: «¿Crees que papá estaría orgulloso?» «Más que orgulloso». Él siempre creyó en el poder de los actos silenciosos. Esta casa, esta fundación,
esta nueva vida, todo es parte de su legado. A veces siento que lo escucho, que me habla en los momentos más difíciles. Yo también, en los silencios, en el viento, en el olor del café por la mañana. Camila sonrió. Era una sonrisa distinta, no de culpa, no de arrepentimiento. Era una sonrisa de mujer que ha caído y se ha levantado. Pasaron semanas, luego meses. El refugio comenzó a recibir más mujeres. Algunas se quedaban unos días, otras semanas. Todas llegaban rotas. Todas se iban un poco más enteras. Camila dejó su trabajo nocturno, no porque se sintiera cómoda, sino porque ahora tenía una misión más grande. Se convirtió en coordinadora del refugio. Aprendió sobre leyes, sobre derechos, sobre cómo proteger a quienes no saben cómo hacerlo. Yo la observaba. A veces desde la cocina, a veces desde la terraza. Y cada día me convencía más de que había tomado la decisión correcta, no salvarla de inmediato, sino permitirle salvarse a sí misma. Una mañana, mientras preparábamos desayuno para las residentes, Camila me dijo: «Mamá, quiero que el refugio se llame Casa Javier». Me detuve. El nombre me golpeó el corazón. «¿Estás segura?» «Sí. Él fue el que nos dio todo esto. Su silencio, su previsión, su amor. Esta casa es su voz. Y ahora será la voz de muchas más. La registramos oficialmente como Casa Javier». Mateo nos acompañó al acto de inauguración. Teresa lloró. Lucía dio un pequeño discurso. Camila habló con firmeza, con emoción, con gratitud. Yo no hablé, no hacía falta. Mi presencia era suficiente. Esa noche, mientras el mar rugía suavemente en la distancia, Camila y yo nos sentamos en el balcón, el mismo que Javier había construido con sus propias manos. «¿Crees que alguna vez podré perdonarme del todo?», preguntó. «El perdón no es un destino, hija, es un camino, y tú ya lo estás recorriendo». Camila apoyó su cabeza en mi hombro. El viento nos envolvía. Las luces de la casa brillaban detrás de nosotras, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba en su lugar. Isabel no buscó venganza, no gritó, no se quebró. Eligió el silencio, la dignidad y una nueva vida. Pero tú, que escuchaste cada paso de esta historia, cada herida, cada revelación, si fueras tú quien fuera traicionado por su propia hija, si descubrieras que todo lo que te quitaron seguía siendo tuyo, si tuvieras el poder de recuperar lo perdido, ¿perdonarías? ¿Volverías a abrir la puerta? ¿O seguirías tu camino sin mirar atrás? Ahora te toca decidir. ¿Y si fueras tú?